¿Cuántas veces recientemente en nuestras conversaciones cotidianas, cada vez es más común encontrarnos con comentarios como este? Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Estamos viviendo en tiempos de mucha confusión, de mucha corrupción, de mucho pecado, de mucha transgiversación de la verdad y de la palabra. Quizás estamos viviendo en los últimos tiempos antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que quiero compartirte esto, con la urgencia con la que lo comunicaban los apóstoles, con la urgencia con la que lo comunicaban los antiguos hombres de Dios, con un carácter de urgencia, de hacer un llamado al arrepentimiento, de hacer un llamado a poder reconocer nuestro propio pecado y nuestra propia maldad. Necesitamos ser salvados. Necesitamos un Salvador. El único Salvador es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual haya salvación. La única manera de poder reconocer que necesitamos ser salvados es entender que somos pecadores. Necesitamos reconocer que hemos pecado, que somos pecadores, que erramos al blanco, que nos desviamos del camino todo el tiempo, todos los días, muchas veces al día, que estamos errando del propósito con el cual Dios nos ha creado. Hoy quiero animarte, hoy quiero animar a tu corazón a pensar en esto. Cada vez que nos sintamos tentados a traer un argumento, a traer alguna justificación a nuestras malas acciones, a nuestras malas decisiones, a nuestro mal comportamiento, recordemos esto que está en la Escritura. La única manera de reconocer nuestro pecado es cuando vamos a la palabra, cuando vamos a la Escritura y somos confrontados. Y somos confrontados en nuestro propio pecado. Romanos 3, versículo del 10 al 12. Pablo nos dice: así está escrito, no hay uno solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Esto es en lo que podemos meditar. Cada vez que pensemos que tenemos un buen argumento, una buena justificación para nuestro pecado, para una mala acción. Lo cierto es que no podemos justificarnos de nuestro propio pecado. No podemos justificarnos en nuestra propia maldad. ¿Por qué? Porque así está escrito. Porque la palabra de Dios nos dice que no hay uno solo justo en la tierra. No existe. Hay algo más que nos recuerda Pablo en Romanos 3, versículo 22 al 25. Permíteme leerlo para ti. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Es muy común que al escuchar estas palabras que Pablo nos deja escritas en Romano, sintamos alivio, nos sintamos reconfortados en pensar que somos justificados mediante la sangre de Jesucristo, mediante el sacrificio que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Y esto es bueno. Es bueno que tengamos nuestra esperanza en esto, pero también es importante que pensemos y que meditemos en esta otra parte. Dios mostró su justicia al cubrir nuestros pecados por medio del sacrificio de su Hijo. El versículo 26 de Romanos 3 muestra que esto es una verdad. Pero en este tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Al escuchar esto podemos sentirnos reconfortados, podemos sentirnos aliviados de saber que somos justificados aún con nuestra maldad,
Aún con nuestro pecado somos justificados mediante el sacrificio de Jesús. Pero quiero hacer un paréntesis en esta parte, porque hablamos de ser justificados y hablamos de la justicia de Dios, pero es preciso definir conceptos. Quiero definir el concepto de justificación. Justificación es un término legal, de tal manera que en el momento que una persona cree en Jesucristo de manera salvífica para salvación, a partir de este momento, según la palabra de Dios, Dios lo declara legalmente, perfectamente justo delante de Él y lo trata como justo. Y es en esto en donde podemos depositar nuestra confianza, que aunque Dios nos discipline, nos corrija respecto a nuestro pecado, no lo hará mediante su ira, sino mediante el amor por la justificación basada en la obra perfecta de Jesucristo. Pero no debemos simplemente sentirnos aliviados por esto, porque entonces no podremos reconocer que necesitamos arrepentirnos. Si el Espíritu Santo no nos revela la obra perfecta redentora de Jesucristo, entonces podemos inclinarnos simplemente a pensar en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, que ciertamente son atributos del carácter de Dios. Pero también es importante que recordemos que otro atributo importante de Dios es su justicia. Y cuando pensamos en esto, entonces, ¿cómo podemos pensar en un Dios justo? ¿Cómo se puede pensar en un juez justo, en un Dios justo, cuando su palabra dice que Él ha pasado por alto, que ha cubierto nuestros pecados? ¿Cómo podemos pensar en un Dios que es inmutable, que nunca cambia? Ese es otro de los atributos de Dios. Y que Él ha dicho en su palabra que todos, por cuanto hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos explicar todo esto, todos estos atributos del carácter de Dios, sin que sea contradictorio? Es muy sencillo. Solo hay una respuesta para esto: la cruz. La respuesta se encuentra en la cruz del Calvario. Es aquí donde se cumple la obra redentora de salvación. Es aquí donde se cumple la obra redentora de justificación. Es aquí donde todos estos atributos no encuentran una contradicción. Necesitamos decir esto para que la gente pueda entender el sacrificio de la cruz. Necesitamos decir que Dios imputó nuestro pecado en su Hijo Jesucristo y lo declaró culpable y lo trató como culpable y puso el peso de su ira sobre Él. Este fue el intercambio. Jesús puesto en el lugar que nos correspondía a ti y a mí. Esto es el cimiento de nuestra salvación. Es de esta manera que podemos entender nuestra justificación, nuestra salvación. La Escritura nos muestra que somos salvos mediante la fe, no mediante las obras. Pero ¿qué si yo te dijera en esta hora que sí fue por obras, que nuestra salvación sí es por obras, no por nuestras obras, pero sí por medio de las obras por las cuales Jesucristo vivió? Porque Él vivió una vida que tú y yo no podíamos vivir, para pagar un precio que tú y yo no podíamos pagar. Solo en la cruz del Calvario, solo mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, podemos ver en armonía todos los atributos del carácter de Dios sin contradicción alguna. Es mediante este hecho histórico, mediante este único hecho histórico, que podemos declarar ciertamente que tenemos un Dios justo.
Y también podemos declarar con certeza, también podemos decir que tenemos un Dios que es amor, porque ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que ha dado a su único Hijo para que tome nuestro lugar y que sufrió y que murió en tu lugar y en mi lugar. Pero nuestra fe, nuestra confianza está puesta en que ha resucitado, de entre los muertos. Y ese poder, el mismo poder de aquel que resucitó de entre los muertos, ahora vive en ti y puede obrar a través de ti si realmente crees en este sacrificio, si realmente volteas a ver la cruz del sacrificio, si realmente su espíritu habita en ti. Puedes declarar esto con confianza. Puedes declarar que tienes un Dios bueno. Puedes declarar que tu Dios está vivo. Te bendigo en el nombre de Jesús.